Los embalses utilizados para generación hidroeléctrica tienen un régimen de caudales que permiten que puedan ser regulados para que no se agote su agua. Esa regulación puede ser diaria, semanal, mensual e incluso anual. Por lo tanto, los niveles de embalse constantemente están variando y por ello el nivel de saturación de las orillas del embalse cambia constantemente. Este fenómeno produce frecuentes deslizamientos de los taludes que conforman el embalse por estar sometidos a cambios frecuentes de su humedad natural. Estos deslizamientos por cambios de humedad en los taludes son los responsables de aportes de sedimentos. Otros sedimentos pueden provenir de deslizamientos en las laderas de la cuenca natural que aportan el agua al embalse. Los sedimentos generan una disminución en la vida útil del embalse, ya que pierde el volumen útil para generar energía. De allí la importancia de la humedad del suelo en las cuencas. En este caso nos vamos a ubicar en el embalse La Esmeralda o embalse de Chivor, ubicado en la jurisdicción de los municipios de Macanal, Chivor y Almeida, en el departamento de Boyacá. En la imagen se observa tanto el embalse La Esmeralda como la cuenca del río Bata con cierre en el embalse. La información empleada para el estudio de la humedad del suelo consiste en un reanálisis del ERA-5LAN del Centro Europeo de Revisiones Meteorológicas a plazo medio. Los reanálisis son básicamente la salida de un modelo hidrológico en el cual se juntan mediciones de la variable deseada con otras variables que la afectan, para obtener así una distribución espacial homogénea. El proceso para la obtención de la serie es la rasterización de la información vectorial para la zona en la que se considera el estudio, que para el caso de Chivor, al estar influenciada por el embalse La Esmeralda, aguas arriba se selecciona lo que es la cuenca propia, que es la cuenca hidrográfica del río Batá. Una vez rasterizado dicho vector, se obtiene el valor promedio de los píxeles que lo comprende, puesto que al tratarse de una variable intensiva, la espacialización se realiza con el promedio. Luego de obtener los datos, se realiza un estudio estadístico para comprender el comportamiento de la humedad y cómo varía este con el paso de los años. Los datos obtenidos a partir del ERA-5LAN son diarios desde el año 1981 hasta el 2019, divididos en 4 capas. La primera tiene un espesor de 7 centímetros, la segunda de 21 centímetros, la tercera de 72 centímetros y la cuarta cuenta con un espesor de 189 centímetros. Para el análisis estadístico se tomarán solo los datos a partir del año 2000. En los estadísticos globales se tiene que la humedad máxima es de 0.47 y la mínima es de 0.23. Varía más la humedad mínima en cada capa que la humedad máxima. Al realizar la serie de tiempo del año promedio, se observa lo que sería la estacionalidad bimodal de la humedad, que concuerda con la estacionalidad de la precipitación sobre la cuenca. El análisis de la temporalidad y la frecuencia se hizo uso de las curvas de masa y duración respectivamente. En detalle observaremos el año 2019. Según los datos del National Weather Service Climate Prediction Center, se tiene que para el 2019 se dio una temporada caliente, por ello los valores que se observan del ONI son superiores a 0. Además, si trazamos una línea que una el comienzo de la curva de masa con el final de esta, se pueden observar cuáles son los periodos de déficit y exceso de humedad. Se concluye entonces que el periodo de sequía o humedad baja fue largo y coincide con la ocurrencia de El Niño, pero sigue dándose la temporalidad bimodal, es decir, 2 periodos de déficit. Con la curva de duración se puede observar que el 50% de los datos es inferior a 0,42 para las 3 primeras capas, y la capa 4 se comporta de forma diferente, ya que es muy vertical, lo cual significa que los datos no están muy dispersos, es decir, son muy uniformes y cuentan con un rango pequeño. Las figuras a continuación muestran la curva de masa de todos los años para cada capa. Se puede observar los años en los cuales se dan comportamientos diferentes al promedio. Además, los años en los que la temporalidad cambió o se dieron periodos más extensos tanto de déficit de humedad como de exceso. Es importante de notar que la humedad del suelo se ve muy afectada por la precipitación. Otra anotación que se debe realizar es que según los datos observados se puede afirmar que la respuesta de la capa 1 y 2 a la precipitación es más inmediata, en cambio la respuesta de las capas inferiores es tardía, debido al tiempo que tarda el agua en infiltrarse. Finalmente, es importante realizar el estudio de todas las variables hidrológicas en un embalse para tener el mayor rendimiento del embalse hidroeléctrico, puesto que no solo se ve afectado por la variable precipitación, sino que todas las variables pueden tener una consecuencia como lo es la humedad en la estabilidad del suelo y por consiguiente la generación de sedimentos.